¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11, donde todos estamos esperando su presencia, su voz a través de nuestras líneas telefónicas. No desdeñe la invitación, está lloviendo muchísimo y aquí está tibio, encantador, cómodo y desde luego aquí hay una persona a la que quiero entrevistar, con la que usted y yo conversaremos. Se trata de Ernesto Luna Gómez. No olvide el nombre. Se le considera como el compositor y el guitarrista más importante de su generación. Lo opinan los críticos y colegas de él tan brillantes como Andrew York. En este momento vamos a escuchar una primera interpretación de este joven maestro, que es además veracruzano, que está con nosotros, y yo confío en que sus amigos, sus compañeros, sus alumnos lo estén viendo y le manden muchos mensajes. Lo mismo que sus padres, ojalá que así sea. Vamos a escuchar una primera interpretación del maestro, que es justamente el preludio en mi mayor de Juan Sebastián Bach. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, la interpretación es limpia y desde luego en la naturalidad con que escuchamos esta misma interpretación se nota el trabajo
las horas dedicadas al estudio de la música, que es lo más importante para nuestro amigo. Me encanta tenerlo aquí, de verdad. Buenas noches. Estoy muy halagado de estar en su programa. Muchas gracias. Déjeme decirle que hay un comentario. Dicen que pocas veces un intérprete es compositor. Un intérprete de guitarra es compositor de obras para guitarra. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay una necesidad muy diferente en lo que nos place a la hora de ejecutar, ¿no? Yo siempre quise o tuve la inquietud de saber qué había en la mente de los que creaban lo que yo tocaba, ¿no? Y desde muy pequeño, antes de aprender o querer tocar algún instrumento, yo siempre estuve interesado en saber qué había dentro de la mente de los compositores. Incluso me maravillaban los intérpretes de su propia música, ¿no? El primer encuentro que yo tuve con esos compositores fue dentro de la música popular con los Beatles, ¿no? Claro, fue una influencia importantísima para usted. Desde luego. Entonces, siempre me emocionó, me intrigó mucho qué había dentro de la mente de esos compositores. Ernesto, al leer una partitura, ¿uno puede saber lo que hay en la mente de un compositor? No tanto. Nuestro gran amigo Cecilio Pereira dice algo muy sabio, que es: todo está en la partitura menos lo indispensable, ¿no? El talento. Exactamente. Del intérprete. Claro. Entonces, digamos, hay un código ahí que nosotros vamos descifrando con todas las indicaciones y según la investigación que tengamos referente a un estilo o una época, ¿no? Pero finalmente hay algo que el intérprete debe descubrir, que no está precisamente dentro de la obra, ¿no? Y eso es el menester del intérprete. Y eso es lo curioso y lo que llega en mi caso, lo que llega a despuntar ese interés para la composición. Un intérprete, ¿no?, es un creador. Desde luego. Es un escritor de música también. Claro que sí, cómo no. Y bueno, a mí me encanta que quien toca mi obra dé su propio sello, a pesar de que yo indico muchas cosas. Hay muchas cosas que dejo al libre pensamiento y libre crítica de mis amigos y compañeros, y eso es lo que me ha dado, digamos, pues esta diversidad ante otros compositores también, ¿no? ¿Ha dedicado más tiempo a la composición que a la interpretación? Yo creo que a ambas cosas. Mi primera etapa como guitarrista fue en los concursos. Tuve la fortuna de ganar algunos de ellos aquí en el país. Muy importantes. Sí, claro, como fueron el de Morelia, premios en Paracho, también en Tasco. Y siempre han premiado su virtuosismo, cosa que me importa mucho. Exactamente. ¿Y a usted también? Exactamente. Yo también tuve latino, por así decirlo, de cuando pedían repertorio, a veces pedían obligatoria una obra mexicana. Entonces yo tenía el latino tuve latino, preguntando primero, obviamente, a organizadores si podía incluir mi obra. Entonces, eso también me daba un plus en los concursos, hay que ser honesto, me ayudó bastante, pero finalmente pues fue un camino que fui descubriendo, porque pues tanto los jurados, tanto otros compañeros y amigos me decían: tu camino está dentro de la composición y de la interpretación de tu obra, ¿no? Pero es curioso cómo llega usted a la música. Bueno, tenía que llegar de alguna manera. Su padre siempre ha tocado el piano. Y la familia paterna, la guitarra, sí, perdón. Sí. Y la familia paterna en general han dedicado su vida a la música. Sí. Por parte de mi padre toca el requinto y es un extraordinario requintista. Y en casa siempre hubo buena música. Por el lado de mi madre, también mi bisabuelo componía canciones, mi abuelo compuso un método creó un método de lectoescritura para niños, basado en canciones que él mismo escribió, ¿no? ¿Alguna vez ha tocado con su padre? Sí, por supuesto, en las reuniones familiares disfrutamos mucho tocando juntos. ¿Qué tocan? Pues generalmente los boleros, porque pues es la música que le gusta a mi papá, ¿no? Y he tratado de aprenderme algunas canciones. Además, los boleros están por lo general muy bien escritos. Sí, desde Me luego. refiero a los de una cierta época. Claro, y hay extraordinarios requintistas, y Claro. Estoy muy enterado que grandes guitarristas latinoamericanos
como el caso de Manuel Barrueco o Ricardo Cobo, que es otro gran guitarrista colombiano. Ellos quisieron ser requintistas en un principio. Pero no es fácil. No es fácil, y entonces, por medio del conocimiento del requinto, empezaron a descubrir también la guitarra clásica y querían ser como el maestro Gilberto Puente, que es el requintista mexicano por excelencia, ¿no? Hay algo, decían que usted en sus interpretaciones trata de arrancarle a su guitarra el sonido de una guitarra eléctrica. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué no toca directamente una guitarra eléctrica? Claro. Bueno, eso es una historia bastante curiosa. Yo llegué a estudiar música porque, aparte de tener la influencia de mi padre y de todos los discos que oía, principalmente de trova latinoamericana. Bueno, Otra influencia muy importante en usted, como por los Beatles. supuesto, Alberto Cortés sobre todo, ¿no? En la orquestación de Waldo de los Ríos. Pero llegan a mi vida los Beatles también, y en la adolescencia pues hay una gran parte de una movida de rock latinoamericano también muy importante en los 80s, de llegadas de grupos Había una argentinos. serie, ¿no? Rock en tu idioma. Rock en tu idioma, exacto. sí, claro, cómo no. Y entonces, todo eso llega al punto de que, bueno, en primer momento yo quería estudiar música para volverme un músico de rock, ¿no? Pero cuando yo descubro a compositores como Brauer, por ejemplo, como Roland Jens, como Andrew York, que son compositores de su tiempo, que tienen la influencia de la música de su tiempo, yo ya estudiando guitarra clásica digo, de aquí soy, ¿no? Es el perfecto equilibrio para que yo, de alguna manera, arroje, dígame. No, pero en su repertorio hay un juego muy grande, hay un contraste muy grande. Se va con Pergolesi y se va con Andrew York. Claro. Es decir, la estructura de mi música sí tiene mucho música que ver antigua. con la música antigua, desde luego. El repertorio del Renacimiento, el repertorio del Barroco, pues han sido para mí grandes escuelas, ¿no? Como estudiante de música. Pero creo que era tener esa referencia, y después viene la parte honesta, que era como han sido los compositores que han trascendido, como le pasó a Piazzolla, por ejemplo, que le dijo a su maestra, ¿y por qué no compones tango, no? ¿Por qué le buscas? Entonces, sí, pero además tiene una cantidad de composiciones clásicas extraordinariamente claro, bellas. desde luego. Y entonces yo creo que la manera más honesta que encontré de escribir mi música fue teniendo esos tintes, sobre todo de la negritud norteamericana. No siempre es del rock, muchas veces es del jazz, Soul, y del jazz, blues y del sí. soul, ¿no? Claro, pero es, digamos, algo que ha sido distinto de lo que han venido haciendo los demás compositores para guitarra mexicanos. Y lo que yo tengo que hacer ahora es un corte, ¿cómo ve? Claro, vamos, adelante. Muchas gracias. Regresamos al cine. Qué gusto poder recibir, poder escuchar la voz de usted que llega a través de nuestras líneas telefónicas. Edwin Iván Conchero Mazón dice saludos a Cristina y al maestro Ernesto. Los estamos viendo en Tixla de Guerrero, Guerrero. Patilú Niulo, wow, qué belleza. Muchas gracias. Atipul Tlapale de Márquez, saludos desde Iztapaluca. Un abrazo, señora Pacheco. Muchas gracias. Betty Blue, saludos desde su tierra. Lo estamos escuchando desde la casa sus alumnos Adrián Martín y Aldo Jesús, alumnos de él en la escuela Joaquín H. Servina Andrade. Mucho éxito siempre. Bueno, pues vamos a seguir escuchando la música que interpreta nuestro invitado de esta noche. Vamos a oír un preludio de Manuel M. Ponce.
Un deleite escuchar a Ernesto. Muchos de sus alumnos le están llamando, cosa que me agrada. Dice Jorge A. García, saludos de parte de su alumno Carlos Antonio. Familia Carrillo Cabello dice, queremos enviar un saludo a nuestro paisano Ernesto Hernández desde Cerro Azul, Veracruz. Estamos muy orgullosos de él. Todos estamos orgullosos de él, estoy segura. Víctor Hugo Vital, un gran abrazo desde San Luis Potosí. Un gran invitado, por supuesto que sí. Es un gusto de verdad tenerlo aquí y desde luego ir escuchando las voces de quienes lo conocen o lo están conociendo por primera vez y reconocen su talento. Y algo que en lo que yo quiero insistir y subrayó justamente Cecilio Pereira es la naturalidad. Parecería que nunca ha estudiado, nunca ha practicado durante horas un número, Claro. Sin embargo al tocarlo sale como recién hecho. Sí, bueno, Cecilio es un gran amigo que ha hecho que mi obra también tenga una repercusión significativa, ¿no? Y creo que es de agradecer. Se acaba de grabar un disco con Naxos, donde incluye obra de compositores mexicanos, que incluye una de mis obras. Pero sí, efectivamente, la naturalidad en el guitarrista es una parte que llega con el paso del tiempo después del dominio del instrumento, una vez que ya se tiene esos recursos técnicos de conocimientos interpretativos. Es decir, conoce la estructura perfectamente y la puede descomponer para tomar los elementos que usted necesita. Exactamente. Y creo que ha sido también una parte muy valiosa el hecho de que yo haya tenido una primera vida como intérprete y para posteriormente ya empezar a escribir, aunque siempre la inquietud de escribir y los pequeños esbozos estuvieron toda la vida, ¿no? Siempre escribí música, nada más que nunca me tomé el papel en serio hasta casi egresar de la carrera, ¿no? Bueno, es una historia muy particular, muy especial, pero lógica. Fíjese, él primero quería ser pintor o dibujante. Después quiso ser ingeniero o arquitecto. Y un día, justamente escuchando rock en español, escuchando los Beatles, dijo, esto es lo que yo quiero hacer. Dicen que la música es arquitectura, que la arquitectura es música congelada. ¿Podría decirse al revés, de la música es arquitectura en movimiento? Sí, sí se puede decir, porque finalmente yo comparo muchas cosas a la hora de tocar y las comparto con mis alumnos referente a los trazos de un dibujo, ¿no? Porque yo también en determinado momento pues dibujaba y creo que comparo muchas cosas de la música con los trazos, ¿no? Ahora tengo un hijo que pinta maravilloso, por cierto, a quien le mando un beso. ¿Cómo se llama? Tonatiu. ¿Es por el que va a la escuela? Voy por dos. Ah, va por dos, porque la última vez que tuve noticias de ustedes que iba a la escuela, saliendo de sus clases, va por el niño a la escuela o lo lleva en la mañana. Desde luego, al pequeño me toca llevarlo y recogerlo y al grande pues también. Y a mi esposa también le mando un beso grande. Y un saludo. Y a mis padres. Claro. Que por supuesto que han sido un estímulo enorme para ustedes. Desde luego, claro que sí. Y efectivamente, entonces yo creo que todo lo que contenga estructura es una parte de sumo valor para comprender bien la música y sobre todo si yo tenía este referente de la pintura, lo comparo mucho con lo que hago ahora, ¿no? Con la composición, con la interpretación. Pero además para usted es muy importante, por ejemplo, el paisaje de su tierra. Claro que sí. Yo crecí en Cerro Azul, Veracruz, claro. Una tierra que acaba de hablarle un paisano. Desde luego, claro que sí. Y la mayoría de mi obra ha tenido una gran fuente de inspiración y remembranza sobre mi infancia vivida ahí, ¿no? En plena Huasteca veracruzana. Entonces, creo que... ¿En qué tono podríamos esa infancia? Yo pondría esa infancia precisamente en el tono del preludio que acabo de tocar, Mi mayor, que es como un acorde muy sonoro para la guitarra. Muy generoso también. Y muy generoso, también fácil de acomodar. Y lo relaciono con una obra con una tonalidad así, o con re mayor, que también es una tonalidad muy cómoda para nuestro instrumento. ¿Quería ser pintor? ¿De qué color es esa infancia? Esa infancia es de color siena, como mi obra. Hay una obra, exacto. Que es la que voy a tocar en un momentito. Y precisamente tiene esa
esa tonalidad, porque cuando pintaba yo en óleo hacía muchos bodegones que tenían fondo siena, ¿no? Y es una historia también bien bonita y bien curiosa, Cuéntela. porque después de que compuse la obra y de que gané un concurso con ella y de que se grabó por primera vez, después supe que había una ciudad de ese nombre, ¿verdad? Y bueno, fue impactante. Yo lo único que sabía era que había un color en el óleo llamado siena, ¿no? Y por eso lleva el nombre de esta obra, que es un homenaje a Andrew York, una de mis grandes Se lo influencias. merece porque es una gran influencia y sí ¿Cómo no? es perceptible. Si uno lo escucha, nota perfectamente bien esa hermandad. Desde luego. Y trato de ponerle, si se da cuenta, casi todo mi sello a las obras, incluso de compositores, de otros compositores Son que toco aquí. homenajes también Claro, que se rinden, ¿no? claro. ¿De qué manera influye sobre usted la música antigua? Bueno, para mí fue muy impactante en los primeros años de estudio en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, en Jalapa, conocer en la clase de conjuntos corales a los compositores, el italiano Palestrina, por ejemplo, al español Tomás Luis de Victoria, porque cantaba... Pero es música sacra, Exacto. la de Luis de Victoria. Claro, cantábamos motetes dentro de la clase y toda esa estructura polifónica y sobre todo de la forma en cómo está estructurada la composición, fue un gran referente para mi obra. Es decir, si nos vamos al fondo del análisis de mi obra, tiene una estructura teórica muy sólida, que es lo que yo creo que ha tenido un plus en el hecho de que gusta para tocarse, ¿no? Pero además estaba yo viendo la lista de los lugares donde ha sido escuchada, es pues, prácticamente en Indonesia, Sí. en Egipto, en Venezuela, en Canadá, en Colombia, en muchos países. En muchos países he tenido la fortuna de que he dado algunas giras internacionales, pero también... En Austria. Bueno, en Austria, pues Cecilio es el que está dando principal difusión a mi obra, ¿no? Y en otros países de Asia, por ejemplo, pues han sido otros guitarristas mexicanos quienes han tenido esta bondad de decir, oye, yo quiero estrenar tu obra, ¿no? Y ahorita estoy escribiendo para el maestro Juan Carlos Laguna. Maravilloso, que también él reconoce en usted el mejor compositor y el mejor intérprete de su generación en este momento. Es una persona a la cual yo creo que toda la comunidad guitarrística quiere mucho. Yo siempre le dije hace poco que estuve en Tasco, porque él es el organizador del festival. Sí. Le dije, maestro, aunque nunca estuve en tus manos, nunca tuve la suerte de estar en tus manos. No fue su alumno, ¿verdad? Eres mi maestro de todas maneras, se lo dije así, porque si yo tenía algo era que cuando conocí a Juan Carlos Laguna fue comprar todos sus discos y escuchaba yo todos los detalles y nada más me faltaba verlo en video, pero no había todavía esa tecnología que hay ahora, ¿no? Pero fue una gran escuela para mí, por lo menos auditivamente, ¿no? Pues yo quiero que usted escuche lo que le están diciendo sus admiradores y sus amigos. Gracias. Emiliano Piedra Matías, quiero mandarle un saludo a Cristina Pacheco. Me gusta mucho su programa, siempre entrevista a personas muy interesantes, que siga produciendo sus programas. Muchísimas gracias de verdad por sus palabras. Alec Musten, no lo conocía, pero desde kilómetros se ve que es un maestrazo. Se está refiriendo a usted, por supuesto. Muy amable. Larín Perlita, saludos al maestro de parte de su mejor alumno, Alfonso Damián, desde Jalapa, Veracruz. Lo admiro y estoy orgullosa de usted. Bueno, pues es realmente muy grato, me imagino, para un maestro como usted, no, que sus alumnos reconozcan en él la cantidad, la calidad y la calidez, que son dos cosas muy importantes. Claro, y me asombra que la mayoría de los que están llamando son niños. Son niños a los que he estado enseñando. ¿Usted está dando clases? Yo estoy dando clases en el Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana, pero también soy, además de ser académico de la universidad, soy docente en una escuela primaria. ¿Vamos a un corte? Claro que sí, vamos. Y luego nos vamos a la primaria. Desde luego que sí. ¿Le parece bien? Claro.
Seguimos conversando con usted que nos acompaña este viernes aquí en nuestro estudio del Canal 11. Claudio Juan Palomares dice: quiero felicitar muy atentamente a la señora Pacheco por su selección de todos sus programas de entrevistas. Muchas gracias. Delia Reyes Martínez: señora Pacheco, la felicito por su invitado de hoy. Gracias por la música. Es Ernesto Luna Gómez, no olvide el nombre, además es un nombre muy bonito. Gerardo Olvera Ortega: saludos desde San José, California, Estados Unidos. Gracias por tan interesante entrevista. Bueno, hay que decir que Cecilio Pereira acaba de cumplir años, hace 2 o 3 días. Le mandamos una felicitación muy grande a sus papás, un saludo muy afectuoso y lleno de respeto. Y ahora le voy a decir que Cecilio interpreta justamente la composición que vamos a escuchar en este momento, que es del maestro Siena. Nos habló de ella hace un segundo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que siguen llegando aquí a nuestro estudio a través de las líneas telefónicas. Gerardo Olvera, muchísimas gracias, ya leí su mensaje. Héctor Budoira,
Un abrazo muy afectuoso de Héctor. La guitarra espléndido que está presentando la señora Cristina Pacheco representa los auténticos valores mexicanos, dice María Aurora Aguilar Chávez. Pues es un mensaje muy bonito, muy largo, y se lo voy a pasar a nuestro invitado, como todos los demás. Miguelito Martínez, saludos desde Oakland, California, para mi buen amigo Ernesto. Me da gusto ver lo grande que es como ser humano y músico. Buenos recuerdos de la Facultad de Música juntos. Tere Martínez, saludos desde Oaxaca, una interpretación magistral de la música clásica hermosísima. Betty Blue ya nos había mandado un saludo y se lo agradezco de todo corazón. Angelita Batalla Cruz, es una delicia escuchar a un virtuoso, gracias. Usted decía una cosa muy importante. Quizás siempre he podido realizar mis proyectos porque tengo el cuidado de presentarlos con mucha claridad. O sea, la redacción de un proyecto, y me encanta que haga esa presión, es muy valiosa para poder lograrlo. Claro. Si se refiere a los proyectos... A los proyectos que usted presenta cuando quiere hacer un programa o quiere que lo apoyen en una serie de composiciones Desde o luego, en una composición. Claro, sí. Bueno, también ha sido, esa es otra historia también muy, muy bella y muy difícil cuando buscamos también ciertos apoyos o recursos de instancias gubernamentales, ¿no? Después de alrededor de 10 años de estarlo intentando, el año pasado, en 2017, logramos obtener un estímulo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes para difundir única y exclusivamente mi obra por muchos festivales del país y de festivales en Suiza y en España. Y de verdad que yo me llevé una gran impresión, sobre todo en España, que fui a un lugar en donde pues, la guitarra es una tradición. ¿A qué lugar? Yo toqué en Segovia, Ay. sí, una ciudad hermosísima. Y bueno, la sorpresa de las personas que fueron fue de que no esperaban el repertorio, pero además no están acostumbrados a un repertorio así y les gustó. Es decir, estaban muy entusiasmados con el concierto y de ver propuestas distintas, puesto que me decía la gente al final, estábamos creídos que veníamos a escuchar pues, el repertorio tradicional, ¿no? Porque generalmente aquí en España se trata todavía de conservar mucho el formato tradicional de guitarrista con el repertorio tradicional también, ¿no? Y esto es algo que, al menos en América Latina, pues estamos bastante acostumbrados ya a escuchar muchas propuestas. De hecho, en festivales internacionales de guitarra se escuchan otras propuestas que no son exclusivamente la música clásica, ¿no? Como de jazz o flamenco, ¿no? Sí. Y bueno, lograr este estímulo fue muy enriquecedor. En Suiza pasó lo mismo. La mayor parte de los integrantes del auditorio pues eran latinoamericanos, ¿no? Eso fue algo bien bonito porque se sentía el calor ahí. Usted mencionó el 2017, también obtuvo su título de maestro, ¿no? Sí, nos titulamos también del Centro Mexicano de Posgrado en Música, que es una escuela que tiene en este momento una particularidad, una singularidad muy especial, puesto que es el único posgrado en el país que se está enfocando única y exclusivamente al perfeccionamiento del instrumento en cuanto a la guitarra, el violín, el piano y la música de cámara. Están esas 4 maestrías, me parece, en la ciudad de Puebla, y dirigido por la maestra Isabel Rivero, a quien también le mando un gran saludo, una persona muy luchadora. Ustedes tienen un programa que me interesa mucho, se llama Nico. Sí, bueno, el programa Nico es un programa que tiene la iniciativa, lo lleva a cabo el maestro Enrico Chapela, es un compositor de un gran renombre mundial en este momento, muy joven de mi edad, que curiosamente también me platica que comenzó con el rock, ¿no? Entonces es algo... Bueno, Cecilio también, no sé si alguna vez lo ha comentado, pero... Aquí ha estado varias veces. Sí, Cecilio también creo que comenzó 2 veces. Con el rock, ¿no? Y parece que Pablo Garibay igual, tocan. La plática cuando nos reunimos es de grupos, ¿no? Pues yo creo que escribir rock es bastante complicado. Sí, por supuesto, sobre todo hay un rock de muy alto nivel, que es el que a nosotros nos gusta mucho.
y es el que, bueno, del que siempre hablamos y a veces incluso compartimos música, nos mandamos ligas por ahí. Pero respecto a Nico, es un proyecto muy importante que tiene el maestro Enrico Chapela de juntar a los compositores mexicanos para la guitarra de mayor trayectoria, de mayor importancia. Me invitó a ese circuito. Es un proyecto que se está llevando a cabo, no se ha aterrizado del todo. Hay un problema, parece que de logística por ahí, pero yo espero que sí se concrete porque es un foro muy importante y además, aunado a eso, tiene a los guitarristas compositores y a los maestros guitarristas de mayor importancia, entre ellos Pablo, el maestro Carlos Larrauri, Juan Carlos Laguna, ¿no? Gente así que se han dedicado única y exclusivamente a la interpretación y maestros que se han dedicado a la composición para la guitarra, ¿no? Usted comentaba en una entrevista que es notable el auge que tiene actualmente la guitarra clásica. Sí, efectivamente, sobre todo en América Latina, habiendo estado en países como Brasil, Venezuela, en Colombia, México sobre todo, está viviendo una efervescencia tremenda de nivel ejecutante, muchos guitarristas ganando concursos internacionales muy importantes, pero además tienen la particularidad de que está teniendo ya un sello interpretativo en todo el repertorio universal de la guitarra, ¿no? ¿Se nota que es de México el intérprete? Sí, por supuesto. En Europa nos dicen, yo estuve en Suiza y nos dicen ahora, me platicaba un guitarrista, Alessio Neviolo, un guitarrista muy importante, un gran amigo, me dice, ¿sabes qué? Que en Europa estamos mirando hacia allá ahora. Ya no es el hecho de que ustedes... ¿Qué distingue al intérprete mexicano? ¿El color, la energía? Yo creo que tenemos una energía particular a la hora de interpretar la música, incluyendo al mismo Bach. Yo revisaba con el maestro Alfredo Sánchez, que también ha sido invitado maestro, tuyo, sí, un claro. gran maestro, y me decía, porque fue mi maestro en el posgrado también, me decía, vamos a dejar que tú interpretes Bach sin hacer a un lado tu sello, ¿no? que es esa viveza y energía que tienes, sin hacerla a un lado y tampoco, bueno, dejando a un lado el respeto íntegro por la música barroca. Vamos a tratar de hacer un equilibrio, pero que mantengas tu sello. Eso es algo que, caramba, yo creo que no en cualquier lugar se encuentra con un maestro, ¿no? Y eso nos distingue como músicos, como guitarristas hoy día, que tenemos esa particularidad, como dice usted. Yo creo que tenemos una energía y una calidez distinta. Sí, pero tenemos un corte. Adelante. Con todo y calidez. Claro, por supuesto, vamos a ver. Estamos transmitiéndole sus mensajes a nuestro invitado de hoy, don Ernesto Luna Gómez. Delia Reyes Martínez, señora Pacheco, la felicito por su invitado de hoy. Gracias por la música. Juan José Barrón, querido maestro y amigo, me llena de alegría verte en este extraordinario programa de la señora Pacheco. Eres un orgullo para la comunidad guitarrística. Enhorabuena. Yuli Marbella Méndez, la música es un alimento del alma. Gracias, maestro Luna Gómez. Gracias y saludos desde Tijuana. Dulce Navarrete, darle las gracias a la señora Pacheco, quien en medio del caos nos regala tan linda noche. Es reconfortante. Saludos de parte de Dulce. Ay, Dulce, yo creo que la música nos hace olvidar las cosas feas, las cosas tristes y nos llena de luz, de vida y de alegría. Y yo estoy muy contenta de pensar que vamos a escuchar una nueva interpretación de nuestro invitado. Se trata de una clásica obra del maestro Tárrega, es Recuerdos de la Alhambra.
Quisiera pedirle, maestro, que si nos regala un trocito, un fragmento de ese Canto 7, que es una de sus obras más conocidas. ¿Podríamos, por favor, escucharlo? Otro regalo esta noche. Y bueno, también tenemos regalos aquí en la mano. Son sus llamadas, son sus voces que resultan siempre tan estimulantes. Y no sé, es una forma de acompañarnos y de enriquecer nuestras conversaciones de los viernes. Hay algo que me sorprende en usted y tengo que decirlo, la naturalidad, la seguridad con la que habla de su éxito. No lo oculta, lo acepta. Bueno, quizá porque se lo ha ganado a pulso, como tantos otros artistas. Desde ¿no? luego, el camino para todos los que nos dedicamos a la guitarra y a la música, pues es un camino, en primer lugar, difícil por la cuestión de todo lo que hay que sacrificar en la etapa formativa, ¿no? Porque lo que más anhelas, más que ir a una fiesta, es que te salga bien la obra, ¿no? Es esa parte que te llena de regocijo más que cualquier placer en el mundo, ¿no? Y después viene una parte que sobre todo en México no nos enseñan en las universidades, que es la autogestión también, de alguna manera, ¿no? El defender nuestros proyectos, concursar. Hablábamos antes de eso, justamente, de saber plantear un proyecto. Exactamente. Es muy importante. Claro, desde luego. Y entonces eso ha hecho que mi carrera también funcione como ha sido. Y particularmente, bueno, la ayuda de mi esposa. Ella es maestra de lectura y redacción. Sí, claro. Y ella pues ha sido una parte muy importante para que yo gane esas becas. Pero también la otra parte que hay que señalar es que sin duda digamos, la propuesta es distinta, ¿no? El hecho de tocar mi propia obra es lo que realmente me ha abierto las puertas más. Más que Bach y más que... Sí, exactamente, o que los mismos premios en los concursos, ¿no? Esta singular propuesta, que es muy escasa en el país. Bueno, conocemos a los grandes maestros como Julio César Oliva, maestro Juan Helguera, el maestro Tamés, tienen gran trayectoria dentro de la composición y la interpretación de su obra, pero tal parece que hubo una brecha por ahí, ¿no? Y entonces ahorita hay gente que ya está escribiendo música, pero creo que la singularidad de mi obra ha sido ese sello que no tienen otros, ¿no? Hablando de sello, muchos sellos discográficos han desaparecido. Y alguien dice que terminarán por desaparecer todos. En cambio, usted dijo algo que me alentó muchísimo. Dice, yo creo que el disco, lo mismo que el libro impreso, nunca va a desaparecer. Desde luego. Dice que para usted es un placer enorme tener en la mano un disco, un CD,
y luego tomar el cuadernillo y ver quién estuvo en la composición, quién estuvo en la grabación, quién es el compositor, etcétera, etcétera. Eso es maravilloso. Me queda muy poquito tiempo, pero hábleme de esa relación con el disco, Sí, con la grabación. desde luego. Hay algo que platicaba yo con compañeros, incluso con la gente que te hace los discos, que hay algo palpable que no se va a perder jamás. El hecho de ir a una tienda y palpar un disco. Y saber lo que hay ahí. Y saber lo que hay ahí, porque a mí me interesa mucho siempre ver quiénes se involucran en la producción de un disco, ¿no? O sea, porque no nada más es el resultado de oír tal o cual pieza o tema, en el caso del jazz, ¿no? O del rock. Es decir, toda la gente que estuvo atrás es realmente, a veces el artista viene siendo la punta del iceberg de toda una gran máquina de producción, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa, saber quiénes tocan los metales, ¿no? Quién toca la batería, por ejemplo. Por cierto, ¿cuántos instrumentos toca usted? Bueno, yo preferentemente toco la guitarra, pero cuando era joven quería tocar yo la batería, la toco muy poquito y bueno, nada más, porque no me vaya a comprometer con... Oiga, yo no quiero comprometerlo, solamente escuche lo que dice doña Justina Millán. Soy la mamá del guitarrista Juan Carlos Laguna. Le mando un fuerte abrazo y felicitaciones. Señora, felicitaciones para usted porque él es un extraordinario intérprete, sí, y un gran conversador. Maestro de todos nosotros. Maestro además, de todos, exactamente. Directa o indirectamente. Mari Carmen Román, un saludo muy cariñoso para Cristina Pacheco. Llevo mucho tiempo viéndola desde que empezó su programa. Siempre tiene buenos invitados. Ernesto Luna Gómez toca precioso. Quisiera preguntarle si tiene algo grabado. Pues sí. Sí, mi música se puede descargar de las plataformas virtuales más conocidas como iTunes, Spotify, y en físico en mis conciertos exclusivamente. Carmen Sepúlveda, felicidades maestro. Un saludo con mucho cariño de parte de la familia Rodríguez Sepúlveda desde Cerro Azul. Cerro Azul, es madre de dos artistas plásticos. ¿Quiénes son? Extraordinarios. Teresa Rodríguez Sepúlveda y Miguel Rodríguez Sepúlveda. Tete Martínez, felicitaciones al maestro Ernesto Luna. Es un deleite escuchar su música. Señora Pacheco, un saludo. Elizabeth, quiero mandarle un saludo al maestro Luna Gómez. Mi hija Elizabeth, es que no sé, es su alumna en la primaria. Ah, sí, bueno, es que son tantos, son creo que sí, 600 o más, no sé cuántos niños son, y los atiendo a la mayoría, ¿no? Desde primero hasta sexto. ¿Y usted es el único que les da la clase? De música sí, y a ver, tienen otros talleres con otro maestro, pero preferentemente... ¿Tienen algún coro, algún grupo? Tenemos un coro en donde cantamos música popular mexicana y de todos los estilos. ¿Cuántos miembros tiene el coro? 30, a veces hasta 60 niños, ¿no? A veces hasta más, porque lo he hecho hasta de 200 para interpretar muchas cosas por ahí. Ojalá que un día, aunque sean 30, vinieran a visitarnos, sería un gusto. ¿Y son niños de qué edades? Entre los 10 y 11 años, más o menos, 12 años, entre 10 y 12 años. Además, que les den educación musical, sí, en una artística, primaria es muy importante, es fundamental. Creo que ya nos tenemos que despedir, así es. Bueno, le agradezco de verdad mucho gracias, su presencia. Cristina. Fue un placer escucharlo es un honor, y conocerlo. Muchas gracias. Estoy cumpliendo un sueño profesional muy importante estando aquí. Muchas gracias. Y a nuestros amigos, gracias por sus llamadas y nos vemos el próximo viernes para seguir conversando. Sí, el próximo viernes, no lo olviden.